Muy buen día, estimado docente Hitmer Laulate Melgarejo. Soy el alumno Ángelo David Zacarías Torres de la especialidad de Medicina Humana. En el curso de física voy a exponer las bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco. Como punto de introducción, nosotros tenemos a dos movimientos del corazón, tanto el sístole como el diástole. El sístole consiste en que la sangre va a ser expulsada hacia las arterias, como lo podemos ver en este momento. Mientras que en la diástole, la sangre va a ingresar al corazón. Entonces, para entenderlo un poco mejor, nos ayudamos del siguiente gráfico. Nos enfocamos en esta segunda parte, en donde nos dice presión. La presión, como lo vemos aquí, es baja. ¿Por qué? Nos vamos a la parte verde, hacia abajo. Llenado ventricular pasivo. Entonces, cuando el corazón se llena de sangre, no ejerce mucha presión porque es un transporte pasivo. Mientras que luego va ocurriendo la otra parte, la contracción auricular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el corazón se va contrayendo ya para que pueda expulsar otra vez la sangre. Entonces se genera la contracción ventricular isovolumétrica. Entonces, como vemos esta imagen, va aumentando la presión. Va aumentando la presión hasta llegar hasta los 120 milímetros de mercurio. Luego de ello, cuando ya el corazón expulsa, se genera una gran presión. Luego regresa poco a poco, se va relajando el corazón. Ese es en la diástole. Entonces la presión va disminuyendo. También tenemos a los ruidos cardíacos, que son 4. Y ahora nos enfocamos también en el volumen que ejerce, ¿no? El ventrículo. Cuando hay un llenado, el volumen aumenta. Aumenta el volumen. Luego la contracción, pero cuando ya hay una eyección, este volumen disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre va a ser expulsada hacia las arterias. Entonces, esta disminuye y otra vez vuelve a su ciclo. Después aumenta. Cuando se va relajando el corazón, se va llenando la sangre en el corazón, aumenta para otra vez ser expulsada. Este es un gráfico de Wegner. Bien, también tenemos a la presión. Vamos a hablar sobre la presión, cómo influye en el corazón, también del caudal. Y entonces vamos a enfocarnos en la presión primeramente. La presión, como ya lo hemos mencionado, la presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Por eso es conocido como presión arterial. La fórmula de la presión es igual a fuerza sobre un área determinada. En este caso vemos a una flechita aquí, un área determinada, y la fuerza de la sangre que está ejerciendo sobre las paredes de la arteria. También tenemos al caudal. Cuando ya la sangre ha sido eyectada hacia las arterias, estas viajan por las arterias y aquí vemos a un caudal limpio que no tiene ningún resto de grasas como en esta parte de aquí. Aquí vemos que tiene restos de grasas o restos de colesterol. Entonces, la cual influye que cuando hay menos espacio, el caudal disminuye. Mientras que cuando hay más, el caudal aumenta. La fórmula de caudal es igual a la área por la velocidad. Y también tenemos otra fórmula que es el volumen sobre el tiempo. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos determinar cuánto de velocidad hay en esta parte y cuánta velocidad hay aquí? Para ello tenemos esta fórmula que nos dice que el área 1, imaginemos que este es el área 1, por el volumen 1,
disculpe, por la velocidad 1, entonces no está la velocidad de esta parte. Y el área 2, pero nosotros no conocemos cuánta de velocidad está en esta parte. Entonces nosotros al igualarlo, podemos saber de cuánta velocidad se está ejerciendo en el área 2. Y eso es gracias a la fórmula del caudal. También vamos a hablar sobre el principio de Bernoulli. Bernoulli postula que la presión es mayor cuando hay menor velocidad y hay menos presión cuando hay más velocidad. Nosotros diremos, no, pero si cuando hay más presión hay más velocidad. Sin embargo, Bernoulli nos explica que a través de un tubo, imaginemos que este es el tubito, cuando la presión aquí está ejerciendo una presión y aquí también está ejerciendo una presión. Pero sin embargo aquí hay más presión que en la parte de aquí. ¿Por qué? Por el área. Esta parte de aquí ejerce más presión y esta parte de aquí menos presión. Eso es lo que nos postula Bernoulli. También esta fórmula se define que, por ejemplo, no hay una transfusión de sangre. Este principio, cuando la aguja ingresa, podemos imaginarnos que esta es la parte de la aguja y esta es la arteria. Entonces, cuando la aguja ingresa a la arteria o a la vena, se hace una transfusión de sangre. Entonces, cuando se hace una transfusión de sangre, esta ingresa por esta parte. Entonces, Bernoulli nos dice, ¿no? A partir de esto, que la presión 1 de esta parte de la transfusión sería la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura más un medio de la gravedad por la velocidad cuadrada es igual a la presión 2, es decir, a la presión de la sangre de esta parte, más la densidad por la gravedad por la altura 2, esta altura, más un medio de la densidad por la velocidad cuadrada. Eso es lo que nos postula Bernoulli. Ahora tenemos también el principio de Possible. Possible nos postula que en un flujo horizontal, en un flujo laminar, cuando la sangre viaja hay una resistencia. Esta resistencia se da a causa de la viscosidad y la longitud que nos está presentando. Y por eso nos postula las siguientes fórmulas. Que la diferencia de las presiones P1 menos P2 es igual a entre R, la resistencia de flujo. Y entonces R se calcula que es 8 por la longitud, por la viscosidad, entre pi por el radio a la cuarta. Y de esta forma podemos calcular el caudal de volumen. También vamos a hablar sobre los números de Reynolds. Reynolds nos postula que hay un flujo laminar y un flujo turbulento. Entonces, él también nos postula que a través de estos números, como vemos en pantalla, si el valor es menor a 2000, entonces hay un flujo laminar. Sin embargo, si hay un valor mayor a 3000, hay un flujo turbulento, lo cual lo podemos calcular a través de la siguiente fórmula, que la densidad por el volumen, por la longitud o distancia entre el coeficiente de viscosidad. Entonces, a través de esta fórmula podemos determinar el número de Reynolds y de esta forma poder saber si es un flujo laminar o un flujo turbulento.
Bien, como conclusión tenemos que gracias al corazón, que es un órgano muy indispensable para nosotros, el corazón ejerce una presión. Entonces estamos hablando de las bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco. Y ahora cuando pasa en las arterias la sangre, se ejerce caudal. Luego esta se puede convertir en un flujo laminar o un flujo turbulento. Por ello es muy importante saber las bases hidrodinámicas porque a causa de ello nosotros podemos detectar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial, si vemos que el paciente es menos de 120 a 80 en movimiento sistólico, podemos detectar que está sufriendo de algún problema cardíaco. Entonces, gracias a estas bases, nosotros podemos determinar múltiples y muchas opciones o qué padecen o si está bien el paciente. Muchas gracias.